avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio de Cristo es el mensaje contenido en la palabra de Dios, que es el poder de Dios para todo aquel que cree. Asombrante, ¿verdad? Y es por eso que los apóstoles estaban tan interesados en proclamar la palabra de Dios a todo el mundo. De acuerdo a Efesios 6:17, la palabra de Dios es la espada que el Espíritu Santo utiliza para convencer al corazón del hombre de su pecado. Realizando su condición perdida y deshecha a la luz de un santo Dios, el hombre siente la necesidad de abandonar su pecado y acercarse a Jesús para recibir su perdón y salvación. Un cuidadoso estudio de la Biblia revelará que toda persona convertida primeramente escuchó la propagación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para las necesidades del hombre. La Biblia se dirige a cada aspecto de la vida. Provee al hombre con una revelación estable, sólida y confiable concerniente a la forma en que Dios quiere que el hombre viva su vida. El Salmo 19 nos da por lo menos 6 ejemplos de lo que la palabra de Dios puede hacer para el hombre. En primer lugar, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Esto sencillamente significa que la palabra de Dios es tan comprensible que puede transformar una vida. Es el instrumento de Dios que trae al pecador a la salvación y luz de Cristo Jesús. En segundo lugar, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios imparte la sabiduría de Dios, enseña los principios de Dios para vivir, sabiduría bíblica. En tercer lugar, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En otras palabras, la palabra de Dios revela el camino correcto y verdadero que debemos seguir mientras hacemos nuestra jornada por el mundo. También trae gozo y alegría a nuestro andar. En cuarto lugar, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La palabra de Dios no contiene impurezas ni errores que puedan llevar a uno al error. La palabra de Dios es apropiada para toda edad y para toda situación. Es el baluarte que perdura y que algún día juzgará cada obra. En quinto lugar, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. David era un hombre a quien Dios amaba mucho, porque valoraba su palabra más que cualquier otra cosa. Cuando una persona se enamora de Dios, llega a comprender y valorar la suficiencia, autoridad y belleza de su preciosa palabra. En sexto lugar, en el versículo 11 encontramos, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. El salmista nos recuerda que muchos de los problemas de la vida vienen como resultado directo de nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Cuando las Escrituras han permeado el alma del hombre y cuando se ha meditado y reflexionado sobre sus verdades, el creyente es disciplinado y purificado. Cuando el cristiano rehúsa ser confrontado con la palabra, intentará esconderse de la verdad, justificará su pecado y huirá de la voluntad de Dios. Pero cuando la verdad de Dios es escuchada y obedecida, protege al cristiano de pecado y sus consecuencias. La palabra de Dios beneficia a quienes la obedecen. La palabra de Dios beneficia a quienes la conocen. Dios entregó a Josué una fórmula explícita para tener éxito, mientras que se preparaba para guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Josué 1, 5 al 8. La clave para tener éxito en esta vida. ¿Qué fórmula para tener éxito?
El mundo siempre está buscando el secreto al éxito en esta vida y Dios lo ha dado en su palabra. De hecho, Dios dice, si quieres tener éxito en esta vida, no te apartes a la derecha ni a la izquierda de mi palabra. Comprende lo que dice, medita sobre ella, pero más que todo, obedece lo que dice. El meditar en la palabra de Dios es tenerla en nuestra mente como una forma de vida. Significa permitir que la palabra de Dios controle nuestro proceso de pensamiento. Éxito en la vida es resultado de ser obediente a las verdades de Dios. Es también la clave para ser libres en esta vida. En Juan 8, 31 al 32, Jesús reveló que su palabra es la clave para experimentar victoria en el vivir. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Verdadera libertad no se encuentra en el hacer lo que uno desea, sino en el hacer lo que uno debiera. Como en cualquier deporte, si no existen reglas y límites en la vida, habría caos. Para tener libertad deben haber reglas que gobiernen el campo de juego. La Biblia provee estas reglas para la vida. Esta verdad de Dios es lo que libera a uno de los principios de pecado que desean dominarle y permite a una persona vivir de la manera que Dios desea. La clave para crecer en la vida. La palabra de Dios produce vida espiritual y vitalidad en la vida de su pueblo. Pedro exhortó, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. La palabra de Dios edifica al creyente. La gran necesidad para el creyente, al igual que para el incrédulo, es oír y obedecer a la autoritaria, definitiva, consistente e infalible palabra de Dios. Esa es la razón por la cual Pablo ordenó a Timoteo a que predicara la palabra, instando a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo y exhortando con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 4:2. Carlos Hayden Spurgeon, el gran predicador bautista del último siglo, probablemente lo dijo mejor que nadie. Biblias que se deshacen usualmente pertenecen a personas cuyas vidas no se están deshaciendo. Estudia la Biblia, memoriza la Biblia y más que todo obedece la Biblia. Santiago nos exhortó a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Compartamos sus benditas verdades con otras, porque sin ellas nadie puede ser salvo. Estemos conscientes de que es un libro sobrenatural. Dios dice que es un libro vivo y que actúa como ningún otro libro puede actuar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12.